Ella, muy angustiada, le preguntó: «¿Cómo sabes? ¿La viste?». Mi padre la tomó del brazo y la llevó a la casa de la anciana, así que yo lo seguí. Estaba la puerta abierta y entramos a la casa. De inmediato tuve ganas de vomitar. Había restos de animales por todos lados. El olor era nauseabundo. Hola, mi nombre es Marcus. Vivo con mi esposa Laura y mi hija pequeña. Soy de Sierra Morelos y hace tiempo vivía allá en un pueblito en la sierra. Es un pueblo muy pequeño, con pocos habitantes y muy poco alumbrado público. Esto comenzó a pasarnos hace poco tiempo. Verán, mi esposa y yo estábamos intentando tener otro bebé. Intentamos por mucho tiempo, pero no pudimos. Así que mi esposa optó por ir con una señora del pueblo que es curandera y realiza todo tipo de pócimas para distintas enfermedades, desamor, entre otras cosas, para que le ayudara de alguna forma a concebir. Sé que para algunos puede ser algo ignorante de nuestra parte, pero acá en el pueblo es muy común ya que tienen ese tipo de creencias. Y digo tienen porque yo no estaba convencido del todo de que eso funcionara. Lo que yo más quería era llevar a mi esposa a la ciudad con un buen doctor que nos ayudara, pero mi esposa se negó en repetidas ocasiones, pues decía que eso era muy costoso y que ella le tenía más fe a ese tipo de remedios, si así se le puede decir. Esa tarde, dejamos a nuestra niña con la vecina y nosotros nos dirigimos a casa de esa señora que vivía todavía más arriba en la sierra, en una casa muy alejada del resto del pueblo. Llegamos y lo primero que le dijo a mi esposa fue que sentía una energía muy negativa alrededor de ella y volteó a verme con una mirada amenazante. Después me pidió que por favor me saliera, que la que quería concebir era mi esposa y que a mí no se me permitía entrar, que la esperara afuera. Así que me salí, pero no sin antes decirle a mi esposa que estaría fuera por cualquier cosa que necesitara. Pasaron alrededor de 40 minutos y todavía no salía, y tampoco podía escuchar a nadie. Cada vez oscurecía más y más. Yo tenía miedo porque teníamos que regresar a pie por la casa. En medio de la sierra y la oscuridad profunda que hay en esos lugares, únicamente con el sonido de los animales de fondo. Así que me animé y toqué la puerta, pero nadie respondió. Pasaron 5 minutos y volví a tocar diciendo: «Laura, todo bien, ya tenemos que irnos». Pero lo que recibí a cambio fue un grito de esa señora diciéndome que no podía entrar y que ya pronto terminarían. Yo comencé a preocuparme cada vez más. Estaba a punto de entrar a la fuerza cuando vi a mi esposa saliendo. Tenía una cara como de confusión. Le pregunté: «¿Todo bien, amor?». Solo me respondió con la cabeza, diciendo que sí, y siguió caminando. La anciana ya no salió, solo cerró la puerta y nosotros seguimos caminando en total oscuridad. Le pregunté qué le había dicho a esa señora y que por qué se había tardado tanto allá adentro, pero no supo responderme. Se veía muy confundida. Solo me dijo que no podía recordar qué era lo que había pasado allá adentro. Yo me sorprendí y le pregunté: «¿Cómo que no te acuerdas? ¿Nada? ¿Te hizo algo?». Pero ella me dijo que no, que a lo mejor no podía recordar porque ya estaba muy cansada y quería llegar a casa. Ella me dijo: «Solo recuerdo que me dio a beber algo. Me dijo que era un remedio que nos iba a ayudar a concebir. Después de eso, no puedo recordar nada más». Yo me preocupé, pero ya no quise decirle nada, pues se veía muy confundida. Por fin llegamos a casa y la recosté para que descansara. Al día siguiente, no tocó el tema y yo me sentía algo incómodo de eso y de que le preguntara. Así que decidí ya no hablar más de eso. Seguimos normal con nuestra rutina diaria. Pasaron unos meses y por fin la noticia que tanto habíamos esperado llegó. Laura estaba embarazada. No puedo contarles la felicidad que sentimos los dos. Pero a los pocos días de recibir la noticia, comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Una noche ya estábamos por acostarnos a dormir. Apagamos todas las luces y casi enseguida se empezaron a escuchar risas y voces afuera de mi casa. Eran de mujeres, más bien señoras. Yo prendí la luz y me asomé por la ventana, pues no era normal que alguien pasara a esas horas por ahí. Era carretera y solo los coches en el día pasan por ahí, pues es muy alto en la sierra y es peligroso. Así que me asomé por la ventana, pero no había nadie. Estaba todo callado y oscuro.
Yo me sorprendí al ver que no había nadie, pues mi esposa y yo escuchamos claramente esas voces y risas. Mi esposa me preguntó, ¿quién está afuera? Le dije, nadie, no hay nadie. Me miró con duda, pero me dijo que ya nos durmiéramos, pues estaba muy cansada. Volvimos a apagar todo y al poco tiempo se volvieron a escuchar las mismas carcajadas y señoras murmurando afuera de mi casa. Pero ahora no solo las escuchamos, sino que vimos las sombras por la ventana. Eran varias mujeres, y por su silueta se podían ver que eran ancianas con cabello largo, alborotado, muy delgadas, pues se movían acercándose a nuestra ventana y cada vez eran más fuertes las risas. Sentí un escalofrío por todo mi cuerpo que no puedo ni siquiera explicarlo. Mi esposa miraba aterrada sin poder creer lo que veía. Me dijo, amor, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Le respondí, tragando saliva del miedo que tenía, que no sabía. El padre solo cerró los ojos y movía su cabeza de un lado a otro, como diciendo que no. Yo le pregunté qué pasaba y me dijo que nos teníamos que ir lo antes posible, que esa señora era una bruja, que desde hace muchos años hacía rituales satánicos con otras brujas que vivían más arriba, casi en la punta de la sierra, que nunca bajaban, pues su aspecto es aterrador y no se mezclaban con la gente normal. Mataban animales para comer y no tenían electricidad. Vivían como en el siglo XIX, solo con velas y fogatas. Pero por lo que más se les conocía era porque les gustaba robar bebés recién nacidos y sacrificarlos para beber su sangre y así rejuvenecerse y hacerse más poderosas. Que en esa época hubo muchas mujeres embarazadas ya a punto de dar a luz, desaparecidas. Que eran tantas las desapariciones que los habitantes del pueblo se turnaron para vigilar noche tras noche. Hasta que un día por la tarde, ya casi para oscurecer, una mujer embarazada iba caminando a su casa por la carretera. Un señor vigilaba desde su casa por la ventana y dice que pudo ver cómo 4 mujeres salieron de la nada, del monte. El hombre las describió como mujeres casi de la tercera edad, de un aspecto tétrico, extremadamente delgadas, cabellos largos, canosos y descuidados. Todas vestían de blanco y la piel la tenían casi pegada al hueso. Salieron de ambos lados de la carretera, acorralando a la mujer. Le miraban su panza, riéndose de una manera escalofriante. El hombre salió corriendo de su casa, alertando a los vecinos, quienes salieron de inmediato gritando a aquellas ancianas que la dejaran en paz. Apenas los vieron y esas mujeres, o lo que fueran, salieron disparadas perdiéndose en el monte. Todos corrimos a ayudar a la muchacha, preguntándole que si estaba bien. Se encontraba en estado de shock. No pudo hablar en varios días. El miedo que sintió fue tanto que la dejó sin poder decir una palabra. Pues ella las vio de cerca y pudo sentir su maldad y cómo iban por su bebé que aún estaba en su vientre. Todos los habitantes del pueblo fueron a buscarlas para hacer justicia por mano propia, pero nunca las encontraron. Se dice que se esconden en lo más alto de la sierra, de donde nunca bajan a menos que tengan una víctima que acechar. Y en este caso, creo que es tu esposa. Cuando ustedes fueron a casa de esa señora y le dio esa sustancia, lo más probable es que la hayan dormido para así llamar a las demás y hacer un ritual con el cuerpo de tu esposa para que pudiera concebir y después poder quitarle su bebé. Así que, hijo, ustedes tienen que irse inmediatamente de aquí, pues tu esposa y tu bebé corren mucho peligro. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Me solté a llorar y solo repetía, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Solo queríamos ser papás. El padre solo me dio un abrazo y me dijo, hazme caso. Váyanse lo más pronto posible. Yo no quise contarle a mi esposa todo lo que el padre me había dicho, pues no quería asustarla y que le hiciera daño por su estado de embarazo. Solo le dije que nos teníamos que ir, que me habían ofrecido un muy buen empleo en la ciudad de Puebla y que viviríamos por un tiempo allá con mi tío. Ella sorprendida me dijo, ¿y cuándo pensabas decírmelo? Tenemos aquí nuestra casa, no quiero irme a vivir de arrimada en una casa ajena. Yo la convencí, pues le dije que me iban a pagar muy bien y que con el tiempo íbamos a poder comprar nuestra propia casa con una mejor calidad de vida en la ciudad. Así que empezamos a empacar todo, pues planeábamos irnos al día siguiente. Ya todo estaba listo, así que nos fuimos a dormir. No teníamos mucho de habernos acostado cuando escuchamos risas otra vez, fuera de nuestra casa, y yo, ya sabiendo lo que era, me dio un terror que aún no les puedo explicar. Tomé el rosario que el padre me había regalado y lo apunté hacia la ventana gritando, «¡Váyanse de aquí! ¡No son bienvenidas! ¡Váyanse!». Mi esposa me miró con cara de duda. Me preguntó que quién eran y qué estaba pasando.
Yo no le contesté y seguí gritándoles que se largaran, y solo recibí risas burlescas detrás de la ventana, cada vez acercándose más hasta que pude ver sus sombras. Yo para ese punto estaba más enojado que con miedo, así que me levanté de la cama y abrí la ventana, y ahí estaban, 4 mujeres, vestidas de blanco, con cabello canoso, una cara con la piel pegada al hueso, unas ojeras profundas. Todas iban descalzas, acercándose lentamente hacia mi ventana, viéndome y sonriendo. Mi esposa gritó tan fuerte que mi niña comenzó a llorar. Yo seguía apuntando con el rosario a la ventana, diciéndoles que se largaran de mi casa, que estaba bendecida y que no podían entrar, pero parecía que no les importaba. Seguían riéndose con esa risa de anciana tan aterradora que aún puedo escucharla por las noches cuando duermo. Cerré las cortinas y llamé al padre, quien me dijo que iba para mi casa, que por nada del mundo se nos ocurriera salir de ahí o volver a abrir la ventana. Esperamos pacientemente, abrazados los 3, yo intentando calmar a mi esposa y mi hija, diciéndoles que todo estaría bien, que el padre ya venía en camino, pero seguían llorando desconsoladamente, aterradas. Para ser honesto, yo también lo estaba, pero tenía que hacerme el fuerte para poder calmar un poco a mi familia. Pasaron los minutos y cuando por fin escuchamos la camioneta del padre llegar, venía con otro sacerdote. Solo escuchamos que los reprendían con rezos. Podíamos escuchar cómo aquellas brujas se iban alejando, burlándose de los sacerdotes. De pronto, ya no se escuchó nada. El padre tocó mi puerta y dijo: «Hijo, ábreme, esas brujas ya no están aquí». Corrí a abrirles la puerta, lo abracé llorando, agradeciéndole por habernos ido a ayudar, pues de no haber sido por ellos yo no sé qué hubiera pasado. Se quedaron toda la noche en mi casa. Todos nos quedamos despiertos en la sala esperando a que amaneciera, pues nadie podía dormir. Apenas amaneció, metimos todas las maletas a la camioneta y nos fuimos de ahí, dejando toda nuestra vida, casa y amigos en ese pueblo que nos había visto crecer. Pero no puedo explicar la tranquilidad que sentimos al salir de ahí y llegar a la ciudad. Aquí comenzamos una nueva vida con nuestros hijos. Ya nunca volvimos a escuchar a esas brujas. Tuvimos a nuestro bebé y ahora es un hermoso niño de 6 años. Estamos muy tranquilos y felices, pero sin duda ese trago amargo que vivimos en ese pueblo con esas brujas nunca se nos va a olvidar. Hace unos meses nos enteramos que el sacerdote que nos ayudó había fallecido, y un amigo de nosotros del pueblo, sin saber lo que nos había pasado a nosotros, nos contó que el padre juntó a todo el pueblo después de que nos fuimos para alertar a la gente de unas mujeres que robaban niños recién nacidos y que debían estar atentos, así como también casi prohibió a todos ir a aquella curandera, pues era una mala persona. No entró en detalles, solo nos dijo que nos cuidáramos entre todos y que por ningún motivo descuidáramos a nuestros bebés o mujeres embarazadas. Mi esposa y yo ya no supimos qué había pasado con esas brujas, si siguen ahí o si ya murieron, o si siguen haciendo maldades en el pueblo. Lo que sí tenemos seguro es que jamás volveremos. Hola a todos, soy Sofía y esta historia sucedió hace muchos años cuando yo era pequeña. Yo vivía en un pueblo cerca de Puebla, con mis padres y mi hermano mayor Daniel. Cerca de nuestra casa, como a unas 4 cuadras, hay un lago muy grande. Son como 6 manzanas completas, y del otro lado del lago solo hay bosque, mucha vegetación y algunos animales. Sin duda, era un lugar ideal para ir a jugar con mis amigos de la colonia. Todos los días nos juntábamos enfrente del lago, pues había algunos juegos para niños y mucho espacio para correr. Pero tenía un lado oscuro, pues todas las noches, cuando el sol estaba casi oculto, al otro lado de ese lago, muy al fondo del bosque, se juntaban unas mujeres, prendían una fogata y hacían todo tipo de rezos y cantos muy extraños. Todos los padres de la zona nos tenían prohibido acercarnos allá, y para antes de que se metiera el sol ya teníamos que estar en nuestras casas, pues de no ser así, recibíamos regaños y castigos severos. Yo no entendía por qué tanto problema si algún día llegaba un poco tarde, pero tiempo después lo comprendí. Mi hermano mayor Daniel, quien tenía 19 años en ese entonces, tenía su grupo de amigos con los que salía a platicar y pasar el rato frente al lago. Pero un día, uno de ellos desapareció.
Mi hermano les contó a mis padres que el último día que lo vieron fue cuando se fue de la casa de uno de sus amigos ya tarde, como eso de las 10 de la noche. Se llamaba Ricardo. Él vivía del otro lado del lago, pero nunca llegó a su casa. Lo buscaron por todos lados, sus padres pusieron la denuncia a la policía para que comenzara la búsqueda, pero pasaron los días, las semanas, y nunca más apareció. Mis padres estaban algo preocupados, pues temían por nosotros, ya que el chico había desaparecido ahí mismo en nuestra colonia. Se volvieron cada vez más paranoicos. Y no era para menos, pues otro muchacho que vivía a 3 casas de la nuestra también desapareció un día sin dejar rastro. Lo último que supieron de él fue que iba hacia el lago, pues se le había olvidado ahí su mochila, pero nunca regresó. Todos los vecinos estaban preocupados, pues los muchachos que desaparecían eran ya mayores y de complexión robusta. ¿Quién podría habérselos llevado? Pues la respuesta la supimos tiempo después, cuando el mejor amigo de mi hermano, Pablo, regresó un día a su casa con la ropa y el cuerpo arañado, con rasguños en sus brazos, en su pecho y en su cara, en un estado de shock que no pudo hablar hasta el día siguiente para contar lo que le había ocurrido. Él estaba aterrado, pero no perdía la esperanza de poder escapar. Miró a su alrededor y pudo ver que en los árboles tenían figuras extrañas hechas con madera de ramas de árbol y algunos huesos de animales. O eso fue lo que él pensó. Él ya estaba perdiendo la esperanza, pues estas brujas, terminando de hacer su ritual, tomaron una rama afilada y se estaban acercando a él lentamente. Pablo supo lo que pasaría, solo cerró los ojos muy fuertemente cuando de pronto escuchó un grito. Era el de unos señores que andaban a caballo. Les gritaron a las ancianas que lo soltaran y estas mujeres tomaron su ropa y salieron corriendo. Los señores se acercaron y lo desataron. Le preguntaron que si estaba bien, pero Pablo no pudo decir ni una palabra, pues estaba en un estado de shock. Y digo, ¿quién no entraría en ese estado sabiendo que estuvo a punto de morir? Los señores se lo llevaron a casa, pues él les indicaba con el dedo por dónde ir. Lo dejaron en la puerta y tocaron y se fueron. Supongo que porque no quería meterse en problemas. Cuando sus padres abrieron, vieron a Pablo cubierto de sangre, con la ropa rasguñada y en un estado de shock que su madre comenzó a llorar y a preguntarle qué había pasado, pero él no pudo decir nada. Cuando él contó todo lo que había sucedido, su padre fue a la policía para poner la denuncia. Todos sabían que habían sido esas mujeres que se ponían todas las noches con su fogata al fondo del lago, pero nunca pudieron encontrarlas. Los policías fueron a revisar la zona y efectivamente encontraron las figuras que Pablo les dijo que colgaban de los árboles con huesos de animales y también de personas. Se llevaron a analizar y lamentablemente uno de esos huesos coincidió con el amigo de mi hermano que había desaparecido sin dejar rastro, y otro coincidió con el vecino que también nunca se supo más de él. Nunca encontraron a esas brujas. Se publicó en el periódico lo que había sucedido, alertando a la comunidad que tuvieran cuidado y que si veían a esas ancianas no dudaran en llamar a la policía. Pero pasaron los años y jamás se dio con su paradero. Es una historia que marcó nuestras vidas por mucho tiempo. Mi hermano dejó de salir, pues estaba asustado. Temía que la siguiente víctima fuera él. Esto sucedió cuando era pequeño. Vivía con mis padres y mis 2 hermanos. Vivíamos en una pequeña casa de un piso. Mis hermanos y yo dormíamos en un cuarto donde la ventana daba hacia la calle. Mi hermanito, el más pequeño, quien tenía tan solo 5 años, todas las noches nos despertaba porque siempre estaba en la ventana viendo hacia afuera, platicando con alguien. Nosotros lo volvemos a acostar y nos volvemos a dormir. Así pasó por algún tiempo hasta que una noche le pregunté con quién platicaba. Yo creí que me respondería con un amigo imaginario o algo por el estilo, pero no. Me dijo que platicaba con una señora que le daba dulces y le decía que fuera con ella para regalarle juguetes, pero que no quería que le dijera a nadie. Esto me asustó mucho, así que le platiqué a mis padres. Ellos, al escuchar esto, salieron furiosos de la casa y se dirigieron directamente hacia la casa de la esquina, una muy deteriorada y sucia, que yo incluso pensaba que estaba abandonada. Golpearon la puerta con mucha fuerza que seguramente se escuchaba por toda la cuadra. Yo no sabía qué estaba pasando. De pronto se abrió un poco la puerta y se asomó una anciana que me causó miedo inmediato simplemente de verla.
y sin saber por qué. Tenía un aspecto descuidado, su cabello gris se veía sucio y suelto por todos lados. Tenía unas ojeras muy marcadas, con su ropa desgastada, y mostrando mirada desafiante y una risa burlona, como si ella supiera por qué estaban mis padres allí. Ellos le reclamaron, pues sabían que ella era la que iba todas las noches afuera de nuestra ventana a hablarle a mi hermanito, pues tenía esa fama. Se rumoraba que era una bruja y que había secuestrado a varios niños a lo largo de los años. Los atraía con dulces y regalos. Los llevaba a su casa y nunca más volvían a saber de ellos. La anciana, al escuchar los reclamos de mis padres, soltó una carcajada muy larga. Se estaba burlando de ellos. Su risa era macabra. Mis papás solo le advirtieron que se alejara de nosotros y se fueron de ahí. A la noche siguiente, justo a las 3 de la mañana, yo me desperté. Tenía esa sensación de que alguien me observaba. Volteé a la cama de mi hermanito pequeño, pero él no estaba ahí. Me fijé en la cama de mi otro hermano, pero tampoco estaba con él. Así que salí a buscarlo para ver si había ido al baño, pero no lo encontré. Sabía que algo muy malo estaba pasando y fui a alertar a mis padres inmediatamente. Ellos brincaron asustados de la cama y comenzamos a buscarlo por toda la casa, aunque no era muy grande. Mi papá salió a la calle gritando su nombre, pero después de un rato entró llorando diciendo a mi mamá: ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! Mi madre se puso pálida. Ellos entendieron de inmediato y sabían lo que estaba sucediendo. Ella, muy angustiada, le preguntó: ¿Cómo sabes? ¿La viste? Mi padre la tomó del brazo y la llevó a la casa de la anciana, así que yo lo seguí. Estaba la puerta abierta y entramos a la casa. De inmediato tuve ganas de vomitar. Había restos de animales por todos lados. El olor era nauseabundo. En las paredes estaban dibujados signos que no entendía y en la mesa tenía unos amuletos muy extraños con cabellos y figuras amarradas. Pero al seguir buscando, de pronto mis padres soltaron un llanto tan desgarrador que cada vez que lo recuerdo siento escalofríos. Encontraron una pequeña playera para dormir de mi hermanito, pero no había rastro de él ni de la bruja. Se habían esfumado sin dejar rastro y nunca más lo volvimos a ver. Denunciamos a la policía, lo buscamos por todos lados por muchos años, a ella, aquella bruja que sabíamos que era quien se lo había llevado, pero nunca pudimos dar con su paradero. Con el tiempo, mi madre cayó en una enorme depresión. Se fue deteriorando poco a poco hasta que enfermó y falleció. Mi padre ya es viejo, pero aún así no pierde la esperanza de que algún día mi hermano entre por la puerta. Aunque los dos sabemos que eso no va a pasar, pues siempre supimos en nuestro interior que esta bruja lo había utilizado, así como utilizaba a todos los niños que se robaba para rejuvenecerse y después de eso simplemente los desaparecía. Ahora ya soy adulto y tengo 3 hijos. Quedé tan traumatizado por ese suceso que en mi casa no hay ventanas y ellos duermen con nosotros en un mismo cuarto. Ellos aún no pueden entenderlo y sé que pronto crecerán y necesitarán su privacidad, pero no pienso perderlos de vista. Sé que sueno paranoico y sobreprotector, pero solo quiero asegurarme de que la historia no se repita, que ninguna bruja puede acercarse a espiar a mis hijos para después desaparecerlos. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Esto es La Casa del Horror. Hasta la próxima.